Buenas noches. Estamos nuevamente, como ven ustedes, con el doctor Aurelio Chamorro, jefe de cirugía del Hospital de Caravaca, con quien en el 90%, diría yo, de las oportunidades no hablamos de problemas o de temas médicos, sino que hablamos de temas humanos. Hace muy poco tiempo estuvimos tratando un tema que nosotros titulamos Razonando a Dios. Lo hicimos precisamente no solo con el doctor Chamorro, lo hemos hecho también con el psicólogo don Juan del Amor Moya y con el historiador moratallero Marcial García García. Hoy vamos a hablar con el doctor acerca de la compatibilidad que puede existir entre la razón y la fe. Si en realidad estos dos términos, fe y razón, son dos orillas de un mismo río. Eso va a ser entonces el principal tema que vamos a tratar esta noche. Buenas noches. Buenas noches, Milton. Muy bien. Empezamos entonces preguntándote qué diferente papel juegan los sentidos y la razón en el conocimiento, yo diría, propio del hombre. Pues la estructura de nuestra personalidad, del conocimiento del ser humano, parte de una fuente que son los sentidos. Los sentidos aportan una serie de información que son luego procesadas, que es procesada por los sentidos internos y que luego sirve de base para el trabajo de la inteligencia. Nosotros nos distinguimos de los animales que están en el rango superior de la escala animal. Nos distinguimos precisamente por la razón, porque nos permite saltar del conocimiento de lo que es visible, de lo que es percibible por los sentidos, perceptible por los sentidos, al conocimiento de lo invisible. Este es un rasgo, digamos, característico, distintivo del ser humano. Los animales, como hemos comentado otras veces, pues tienen una capacidad de percepción en muchos casos superior a la nuestra, pero están como programados para reaccionar en determinadas situaciones ante estímulos distintos de un mismo modo. El ser humano recoge esa información, pero tiene una voluntad libre, tiene un entendimiento que le hace penetrar no solo en lo que ve, sino en las consecuencias de lo que ve, en lo que no se ve, y tiene una capacidad de elegir. Eso es lo que le sitúa en un lugar absolutamente distinguido dentro de la escala de las criaturas. Por tanto, me preguntas, ¿qué distingue y qué no distingue? El ser humano se distingue por su capacidad de entendimiento. En ese aspecto hemos dicho que es imagen de Dios, que es amor, pero no se puede amar lo desconocido. Por tanto, Dios ama y conoce, y el ser humano necesita conocer para amar. Ahora, Aurelio, lamentablemente nosotros estamos inmersos siempre, a través de los siglos. La mentalidad del hombre, lamentablemente, siempre ha sido, por sobre todas las cosas, materialista, hedonista, relativista. Entonces, yo te preguntaría, ¿en qué condiciona entonces todo esto al comportamiento, por lo general, de todos los seres humanos en la Tierra? Pues esto que has contado, muy bien descrito, es digamos, una triste experiencia. Cuando el ser humano, digamos, rebaja su dignidad personal y de algún modo se animaliza, limitando su conocimiento a lo experimentable y prescindiendo, digamos, de aquello que le hace consciente de su propia identidad. El ser humano se deja condicionar por lo experimentable
y prácticamente no acepta más que aquello que puede comprobar personalmente. En esas condiciones, y teniendo como tenemos todos un anhelo insaciable de felicidad, orienta su vida en la búsqueda de una satisfacción en el tiempo y básicamente basada en la satisfacción de los sentidos, en el bienestar, en la seguridad material, en la propia imagen que uno da y que recibe y que condiciona la autoestima. Pero claro, todo este planteamiento que hoy, digamos, se ha impuesto en nuestra sociedad moderna, condiciona radicalmente el comportamiento del hombre, porque le hace como miope para las cosas invisibles, lo hace renunciar a su dimensión trascendente y prácticamente pues que se equipare con el resto de los seres vivos, de los animales, ¿eh? Claro, esto es una reducción, un reduccionismo tan grande de quién es el ser humano, que es triste. Y por desgracia, el ambiente de hoy condiciona de una forma muy poderosa a las personas que nos movemos en él. Es como una especie de presión difícilmente soportable para comportarse de esa manera. Y una persona que intenta ser coherente con estos valores, con este enfoque trascendente de la vida, casi sin darse cuenta, resulta rechazada, resulta muchas veces ridiculizada. Y muchas personas se dejan arrastrar por esa corriente que cada vez se hace como más poderosa, ¿eh? Y yo creo que debemos tomar conciencia de este riesgo y rebelarnos, no aceptar ese condicionamiento que rebaja nuestra dignidad de seres humanos. Aurelio, generalmente se dice que cada persona es un mundo, que cada familia, inclusive dentro de los muros de su propia casa, es un mundo diferente, donde el conocimiento, y ahora yo quiero que me conjugues precisamente el verbo conocer, porque el conocimiento, yo te preguntaría, ¿dónde está el límite entonces de nuestra capacidad de conocer? Es una buena pregunta, es una buena pregunta. La capacidad del ser humano, la capacidad de conocer, está bastante por encima de lo que en la práctica pues, se logra. Precisamente con esto que hemos comentado, con esta especie de obsesión por limitarnos al conocimiento experimental, a lo que podemos conseguir a través de los sentidos, se reduce muchísimo nuestra capacidad intelectual. El ser humano, al tener razón, tiene la capacidad de penetrar en el mundo de lo invisible. Hoy probablemente muchos, incluso personas que oigan nuestra conversación, pensarán que es un atrevimiento hablar de lo invisible, precisamente confirmando lo que estamos hablando. ¿Quién puede acreditar lo invisible? Y sin embargo, razonando bien, habría que deducir cómo explicar lo visible sin lo invisible. Porque lógicamente la materia es un principio de individuación, pero es un límite al mismo tiempo. Lo que realmente explica nuestra presencia aquí es la existencia de alguien que está por encima del mundo material. Y al hablar de eso no me refiero solo al creador del universo, a Dios, sino a una serie de seres espirituales que, digamos que están en nuestro mundo, aunque se escapan de nuestros sentidos, ¿eh? Por tanto, tenemos una enorme capacidad. El hombre es capaz de conocer al mismo creador. Cierto que por medio de sus sentidos y de su razón, pues llega a un conocimiento muy parcial, limitado de Dios, ¿eh?
nosotros podemos deducir pues que algo que existe pues tiene una causa. Y bueno, otro día hablábamos tiempo atrás de aquellas pruebas que utilizaba Santo Tomás de Aquino u otros pensadores para deducir la necesidad de que Dios exista, ¿eh? Pero claro, ese conocimiento, esa capacidad intelectual del ser humano resulta muy ampliada cuando uno tiene la posibilidad de contemplar la realidad y de contemplarse a sí mismo desde una nueva perspectiva, que es lo que vamos a hablar. Es decir, el hombre, ¿hasta qué punto es capaz? El hombre es capaz de Dios. Y eso es una respuesta muy, muy sólida, es capaz, lo cual quiere decir que Dios cabe en el hombre. Y cuando digo que cabe, no es solo una idea brillante, es un hecho, porque en la historia eso se ha dado. Cuando Dios ha querido tomar la iniciativa de darse a conocer, de manifestar su presencia y sus atributos y hacernos ver quién es, lo ha hecho asumiendo como propia nuestra naturaleza humana. Y no quedaba Dios disminuido en esa naturaleza, solamente se expresaba de una manera determinada. Por eso digo que el mismo Dios que está presente en la persona de Jesucristo, cabe en nosotros. O sea, cada ser humano tiene una capacidad de conocimiento y de amor ilimitada. 50 años hace ya del Segundo Concilio Vaticano y estamos en estos momentos, todo el mundo cristiano lo sabe, en el año de la fe. Evidentemente para el mundo cristiano la fe es lo principal. Pero entonces yo te volvería a preguntar, porque por ejemplo, cuando un rey quiere dejar el trono, abdica, renuncia. Entonces, somos seres humanos, que todo aquello que la razón, para muchos, no le deja comprobar lo que le rodea, lo que no sea el mundo materialista, el mundo que puede ver, el mundo que puede tocar, el mundo que sus sentidos le pueden hacer ver. Entonces, un poco, el aferrarse pura y exclusivamente a la fe no es abdicar o renunciar en cierta medida a la razón. Pues yo diría que todo lo contrario. Primero, podríamos preguntarnos y respondernos, las cosas que damos por ciertas, ¿en qué medida las hemos comprobado personalmente? Probablemente el 90 y mucho por ciento de las cosas que aseguramos, que tenemos por ciertas, por seguras, no las hemos comprobado. Las aceptamos en función de la credibilidad de aquellas fuentes por donde nos vienen. Los progresos en la ciencia se van acumulando y luego se ofrecen por medio de la cultura y uno estudia en los libros y prácticamente no duda de cosas porque precisamente han sido como muy estudiadas, muy repetidas, muy conocidas. Es decir, la credibilidad de quien habla es la base fundamental que nos permite dar por ciertas o no verdades. Y a partir de aquí podríamos preguntarnos, cuando un hombre aplica su entendimiento a las realidades y va saltando, como he dicho antes, del conocimiento de lo visible a lo invisible, va razonando, va elevándose en el conocimiento, digamos, del mundo que le rodea y de sí mismo, tiene un cierto riesgo de equivocarse, y con frecuencia se equivoca, porque tiene una mente a veces un poco débil, porque hay situaciones engañosas, porque tiene una voluntad que es como un campo magnético que le condiciona el entendimiento,
y entonces tiene error, tiene facilidad de error. Pero, ¿y si resulta que quien nos habla es el mismo Dios? ¿Sería razonable creerlo? Tú me puedes decir, claro, si tuviésemos la convicción plena de que es el mismo Dios el que habla, por supuesto que habría que creerlo. Pero ¿cómo sabemos eso? Esa sería la contestación lógica. Bueno, pues yo te digo, realmente la iniciativa de darse a conocer ha sido de Dios. Por encima de nuestro interés y de nuestro deseo por conocerle, por descubrirle detrás de lo creado, Dios ha querido tomar la iniciativa y se ha dado a conocer. Y lo ha hecho, bueno, desde tiempo inmemorial, pues de formas distintas, pero de forma plena, de una forma ya digamos como definitiva, en el momento en el que ha querido debutar en nuestra historia humana, pues como un hombre más, no con la apariencia de hombre, sino con un hombre con nombre y apellidos, insertado en una familia. Esto nos habla, nos dice muchas cosas, porque al mismo tiempo que nos desvela quién es Dios, nos desvela quiénes somos nosotros. El ser humano adquiere un pleno conocimiento de su propia identidad a partir del momento en el que Dios se revela como hombre. Porque entonces Dios al mismo tiempo nos dice, os he hecho a imagen mía. Por eso yo puedo presentarme como ser humano, porque sois como, a mí me gusta decirlo así, como réplicas contingentes de mí. Sois como pequeños dioses que yo he querido que hagáis mis veces en la creación, compartiendo mi inteligencia y compartiendo mi voluntad. Claro, desde ese punto de vista, creer no solamente no es una especie de abdicación o de renuncia al uso de la razón, sino que es el mejor uso que podemos hacer de la razón. Porque creemos con más fundamento que el fundamento con el cual podemos descubrir las cosas que estudiamos. Y que le contesto brevemente a esta pregunta. Dios, que respeta muchísimo al ser humano, muchísimo, admirablemente, ha querido demostrarle, a la medida de su capacidad intelectual, que es Dios. Y ahí están todos los milagros, todos los gestos, sobre todo el mayor de todos, muy acreditado, el hecho de que el mismo Jesucristo, después de ser públicamente y visiblemente martirizado y matado, vuelve, resucita. Esto llegaron a verlo mucha gente al mismo tiempo, o sea, no es simplemente que alguien ha comentado, es un hecho histórico, un hecho metahistórico, pero tiene un fundamento real. Bueno, gracias a esa acreditación, todo lo que confirma y revela Jesucristo, y a través suyo la Iglesia, digamos, en su nombre, es creíble. Por lo tanto, yo no hago ninguna renuncia de mi razón, al contrario, me siento comodísimo creyendo. Ahora, Aurelio, nos afirmás que creer es, y realmente no lo entiendo, me lo tenés que explicar, que creer es un acto humano, o sea, lo afirmás rotundamente. Entonces yo te diría, el querer creer, solamente el querer creer, ¿ya es un acto de fe? No exactamente. Lo primero que hay que decir es, te he comentado un poquito antes de pasada, creer de algún modo supone participar del conocimiento que Dios tiene de sí mismo y de todo lo que ha creado, y en concreto del ser humano. Esa participación, en términos teológicos, se considera, se llama gracia. Es un regalo. De ningún modo nosotros podíamos, haciendo un esfuerzo intelectual, ni siquiera
los seres humanos más brillantes de la historia, pensando al máximo nivel, podrían haber llegado a este conocimiento, que es contemplar la realidad a través de los mismos ojos de Dios. La fe es un acto humano en la medida en que exige el que uno quiera creer, basado en un conocimiento y en una voluntad. Un acto humano es aquel que se realiza con plena deliberación, sabiendo lo que uno hace y queriendo hacerlo. Pero si yo te ofreciera a ti un regalo, tú podrías considerar la posibilidad si lo aceptas o no, ¿verdad? Si tú lo aceptas, ya es tuyo. Si no lo aceptas, no. Dios nos ofrece esa participación en su conocimiento, nos lo ofrece, pero necesita que queramos. Por tanto, se conjugan los dos aspectos. Un regalo de Dios, un don de Dios, que nos hace participar de su entendimiento divino, de algún modo, pero que necesariamente exige una aceptación. Un regalo que se ofrece y no se acepta, no se tiene. Una fe que se propone y uno no quiere creer, no la tiene. Yo comparo un poco en ese sentido a la fe como a tener unos ojos en el alma. Tenemos unos ojos en el cuerpo que nos permiten percibir lo sensible. Pero cuando uno se bautiza y adquiere, digamos, una cierta connaturalidad con Dios, porque se nos inocula como un genoma divino. Unos papás llevan a bautizar a un ser humano y se vuelven a casa con un ser divino, porque ha recibido un genoma, digamos que es como un motor interior que con la ayuda de Dios, el Espíritu Santo, y con la colaboración de los padres, está llamado a reproducir la misma imagen del hombre perfecto, de Jesucristo. Por tanto, cuando uno adquiere esa fe, a partir de ese momento tiene ojos en el alma, pero no basta con tener ojos para ver. Hace falta querer ver y por tanto abrir los ojos. Y en el paralelismo con la fe hay personas que están bautizadas, pero que quizás ni siquiera tienen conciencia de tener ojos en el alma y no han hecho por ver. Cuando uno quiere y hace el esfuerzo de conocer la realidad con los sentidos exteriores y sobre todo con los ojos del alma, entonces adquiere una nueva perspectiva de la realidad y es la visión de la fe. Aurelio, un célebre autor, por supuesto, que habrás sentido hablar de él, Rabindranath Tagore, Claro. Escribió El tercer ojo. Entonces, evidentemente, miles y miles de personas en el mundo, por su capacidad intelectual, que evidentemente todos tenemos un techo, el mío es muy bajo, entonces, por ejemplo, no entendieron lo que Rabindranath Tagore les quiso decir. Entonces, basta entonces con aceptar intelectualmente verdades, entre comillas, que muchísimas veces no comprendemos, pero las aceptamos de todas maneras. ¿Basta con eso para tener fe? Pues de hecho no basta. Yo estoy convencido de que, por desgracia, hay muchas de las personas que se consideran con fe, que en realidad todas las verdades que se les proponen para creer, las pasan por el filtro de su razón. Y entonces seleccionan. Esto lo veo creíble, lo acepto. Esto no lo entiendo muy bien, lo aparco. Esto no lo creo. Eso no es tener fe. Porque si yo creo a alguien, te creo a ti. Y si te creo a ti, todo lo que tú me digas lo voy a aceptar. Si yo no te creo a ti, pues diré, bueno, pues dime tú a ver si yo acepto o no, ¿vale? Por tanto, ese conocimiento intelectual, digamos, que se puede decir que
del credo, y del credo, digamos, que está como desarrollado y explicado en el catecismo, y matizado y expuesto por el magisterio de la Iglesia en tantos documentos. Todo ese contenido de la verdad revelada, pues puede ser que alguien lo conozca perfectamente bien. Pero yo te pongo un ejemplo. La fe, si uno realmente acepta en lo más profundo de su ser esa nueva perspectiva de la realidad, es como contemplar un escenario que no se ve con los ojos del cuerpo, sino con los ojos del alma. Si yo contemplo ese escenario muy bien, pero a la hora de moverme, me muevo en el otro escenario, no tengo fe. Yo tengo que ser coherente con ese escenario que veo. Es decir, si estoy viendo una realidad invisible, tengo que moverme en ese escenario. Quiere decir que necesariamente voy a resultar incoherente para la gente que no tiene fe. Y eso es un riesgo, perdona que te interrumpa, porque uno siempre pretende pues ser comprendido, valorado, pero cuando yo efectivamente cuento con personajes invisibles, con unas circunstancias y unos hechos que no los percibe mucha gente, pues van a pensar, este hombre está tocado, ¿eh? Y vamos a tener un poco la presión de decir, voy a renunciar a mi fe porque yo quiero ser valorado por los demás. Pues no, para tener fe hace falta conocer y sobre todo ser coherente, adaptar el propio comportamiento a esas verdades. Ahora, fíjate, en todos los órdenes de la vida, en absolutamente todos, los actos de los seres humanos, todo tipo de acto político, religioso, social, ese acto trae una consecuencia posterior. Entonces, ¿qué consecuencia puede tener entonces en la vida corriente de un ser humano el tener fe? Pues cambia radicalmente la perspectiva, porque lo primero que cambia es el concepto que tenemos de nosotros mismos. ¿Quién soy yo? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Para qué estoy aquí? Claro, todas esas preguntas que de algún modo cada ser humano se va haciendo, encuentran la respuesta correcta. Es decir, en alguna ocasión yo he pensado que es propio del hombre la relación con Dios, pues eso es persona. El ser humano ha sido creado por Dios y para Dios. Cuando uno organiza su vida de espaldas a su propia identidad, es como un niño o una persona pues que está convencida de que es un perrito y corre y ladra. No es un perro. Nosotros tenemos que acertar en el diagnóstico de quiénes somos. Y eso es lo que la fe nos permite. La fe nos da una visión clara, como mirándonos en un ejemplo, en un espejo nítido, de quiénes somos. Y es indispensable conocer quiénes somos para saber quiénes estamos llamados a ser. Es indispensable conocer quiénes estamos llamados a ser para proponernos como un objetivo personal esa realización. Yo no puedo alcanzar lo que no busco, y no puedo buscar lo que no conozco. Por tanto, la fe es absolutamente clave para condicionar la vida diaria, el comportamiento de todo ser humano. Muy bien, dos últimas preguntas, porque ya nos queda muy poquitito tiempo, pero mucha gente se preguntará, muy lindo todo lo que nos está diciendo Aurelio, algunos por supuesto que no, que sentirán con lo que él nos está diciendo, pero te reitero, dos últimas preguntas con respuestas escuetas. La gente quiere saber cómo puede adquirirse y cómo puede perderse la fe. Pues es una buena pregunta también. La fe, como he dicho, que de algún modo es fruto de un encuentro personal, no es fruto del estudio, es fruto de un encuentro en el cual uno
de algún modo se hace uno con Jesucristo y por tanto participa de su naturaleza divina, de su capacidad de conocer, ¿vale? Bueno, ¿cuándo ocurre esto? Esto ocurre en el bautismo. En el bautismo uno, como te he dicho antes, es donde se le da ese genoma divino, se le dan los ojos del alma. Ojos que luego que tiene que cultivar, que desarrollar, bien. Y por tanto, todos los bautizados tienen fe aunque no la usen, aunque no la usen, aunque ellos renuncien a esa posibilidad y vivan pues como animales o como seres humanos sin visión trascendente, es posible. Pero, ¿cuándo se pierde? No se pierde solo por falta de uso, se pierde cuando uno consciente y libremente decide dejar de tener fe. Eso se llama la apostasía. Cuando una persona es hereje, por ejemplo, pues desprecia alguna de las verdades de una forma pública, notoria, que puede ser perjudicial y es considerado. Pero cuando uno rechaza formalmente la fe, dice yo no quiero creer, rechazo la fe, eso se llama apostasía y así se pierde la fe. Así se pierde la fe. Por último, entonces, ¿por qué podemos asegurar que la fe nos la ha revelado el propio Dios o simplemente es una propuesta de los hombres? Claro, tendremos que distinguir, bueno, al hablar de la fe, desde un punto de vista teológico siempre se distinguen dos conceptos. Fides qua, es una palabra latina, y fides quae, significan el hecho de creer y en qué creo. Qua, es decir, ¿qué creo? ¿Por qué creo? ¿Y en qué creo? El por qué creo lo he dicho antes, lo he comentado. Yo creo porque tengo fe, porque se me ha dado la fe y yo la he querido aceptar. Y hago lo posible por asumirla como una segunda naturaleza mía, por moverme en ese escenario, con esos criterios, de acuerdo. Pero en concreto, ¿qué cosas tengo que aceptar? Cuando se habla del símbolo de la fe, claro, hay que tener en cuenta que esta palabra que empleaban en el cristianismo primitivo para expresar lo que era el credo, como un símbolo, pues era el resultado de una experiencia que era corriente. A veces se rompía una piedra, entonces de forma que cuando se juntaba otra vez, habría que comprobar, por ejemplo, te invitaban a una fiesta, rompías una piedra y se iba, y luego venías tú con tu trozo de piedra a ver si encajaba exactamente en la otra mitad. Bueno, pues la fe es un poco así. La fe no se va adaptando a cada uno. Es más, no solo los cristianos individualmente tenemos fe, sino que toda la Iglesia, como cuerpo místico de Cristo, cree. Y por tanto, creemos, no digo solamente yo creo, sino creemos. Se cree en un organismo sobrenatural, vivo, que es la Iglesia. Y por tanto hay una fe que es inmutable. La fe no la puede cambiar la jerarquía de la Iglesia. La Iglesia tiene el encargo de custodiarla como un tesoro de inmenso valor y de ir haciéndola presente en cada momento de la historia según la manera de entender de esos ciudadanos. Pero en ningún caso puede permitirse quitar o poner porque no está en su mano. La gente quizá confunde esto. ¿Dónde se contiene lo que yo debo aceptar? Pues, en síntesis, en el credo. Cuando una persona recita el credo punto por punto, además San Agustín decía, recítalo todos los días, varias veces, tenlo muy muy vivo en tu entendimiento. Pues cada una de esas verdades que se van citando, en concreto en el credo apostólico de los apóstoles, en el credo de Constantino Nacianceno, digo, no, ahora se me va la idea, Constantinopolitano, pues ese credo que es un poco más explícito, más explicado, contiene
todas las verdades que debemos aceptar, porque son justo las que ha revelado Dios. Luego hay otro tipo de enseñanzas que ya no son verdades de fe, de creer, que se llaman verdades católicas, las cuales uno puede aceptarlas, pero en otro momento no está obligado a creer en ellas, ¿eh? Pero, en síntesis, el credo que siempre se concreta en los catecismos que la misma Iglesia propone, y en concreto yo ahora aconsejo vivamente, ahora que estamos en el año de la fe, pues que se tenga el compendio del catecismo, donde se plantean las preguntas y se dan las respuestas acerca de quiénes somos, qué sentido tiene nuestra vida, qué es la fe, los sacramentos, la oración, todo ahí, ¿eh? Muy bien, muchísimas gracias. Nada, hombre. Una vez más, Aurelio, por habernos venido a visitar. Sabés que cada 15 días, si no, no te pagamos el sueldo. Eso está claro. Tenés que venir a conversar con nosotros. Eso está claro. Y de todo lo que nos ha dicho esta noche el amigo Aurelio, nosotros particularmente, si tenemos que sacar una conclusión, tenemos que decirles que mucha gente se afirma vulgarmente que la fe es ciega, y la verdad que en nuestro concepto no es así. La fe no es ciega, el corazón la está viendo. Unos instantes y seguimos con nuestro programa de hoy.